Alguna vez seguramente todos hemos pensado en la posibilidad de cambiar el mundo, al menos los que hayan tenido en algún momento ese impulso altruista de creer que se puede vivir en un mundo mejor, o mejor dicho, un impulso más narcisista de creernos capaz de solucionar los problemas del mundo de una forma más sencilla. ¿Cómo sería el mundo finalmente si nadie sufriera ni tuviera nada por lo que llorar? Si tuviera todo al alcance para ser feliz, aunque esa realidad se escape totalmente del camino que hemos construido hasta el día de hoy. Maruki aparece frente a nosotros por primera vez como un consejero, una persona con la capacidad de guiarnos y ayudarnos a elegir un camino al que seguir, un oído que escuchar a nuestros problemas y que nos da una palabra y un consejo para ayudarnos a nosotros mismos. Normalmente en estas charlas los estudiantes se dan cuenta que, finalmente, hablando del problema y exponiendo sus dudas y temores son muchas veces herramientas suficientes para avanzar, dándose así cuenta que está en ellos mismos la posibilidad de ayudarse y autoaconsejarse. Maruki se presenta en ese momento como la herramienta que tiene el personaje para encontrar la ayuda en sí mismo, siendo un hombre de personalidad amable, comprensible y hasta cierta medida torpe o extremadamente simpático. Maruki para ese momento lleva trabajando en la ciencia cognitiva y en la posibilidad de cambiar la realidad, pero no es hasta la aparición de Ren en su vida que termina por descubrir la verdad detrás de su propia meta, y es que a pesar de encargarse él de guiar y aconsejar, es quien termina siendo guiado a través de Ren, con su confianza y su personalidad, reflejada tal vez en su, por ese momento, aumento en su capacidad como usuario de una persona, quien de forma inconsciente tal vez termina llevando de la mano a Maruki hasta la conclusión final de su trabajo, y es finalmente mediante su confidente que ambos terminan sacando provecho uno del otro. Más adelante, cuando nos enteramos del verdadero propósito de Maruki, de su poder e incluso de su pasado, es cuando se nos presenta enfrente las dos formas de afrontar dicho antagonista: empática o totalmente antagónica. Maruki no solo posee una persona capaz de modificar la cognición, lo que lo hace realmente poderoso e incluso mucho más de lo que se nos da a entender en un principio, sino que posee la inteligencia y la capacidad mental de procesar esto de forma diferente. A lo largo de todo el juego se nos presenta diferentes problemas sociales, personas con problemas mentales e incluso capacidades de comprender a otros de forma más personal, pero siempre desde el punto de vista de Ren y los demás ladrones, que son, aunque no lo parezca por el trasfondo adulto del juego, simples adolescentes. A diferencia de esto, Maruki, a experimentar diferentes historias, tragedias y baches en el camino, como el que se nos muestra en su palacio con el fallecimiento de los padres de su novia, la decisión de dejar a esta a un lado, incluso los trasfondos económicos y la frustración de alejarse de su sueño debido al poco apoyo de su proyecto. Todo esto no solo despierta a la persona de Maruki, sino algo mucho más importante: la capacidad mental y emocional de afrontar y decidir sus males. Y a diferencia de lo que los jóvenes protagonistas deciden, afrontarla de forma heroica, valiente y de frente, Maruki decide hacer todo lo contrario. Sabiendo perfectamente lo que conlleva el dolor del fracaso, la pérdida, o al menos creer saberlo desde su perspectiva, él decide huir. Huir de su pasado y del mundo que lo hizo sufrir, haciendo así que todo el mundo huya a un lugar mejor. Persona 5 nos habla recurrentemente sobre la disyuntiva de huir o afrontar nuestros problemas. Cada uno de los personajes, desde el más principal hasta los más secundarios, están frente a una encrucijada cuando los conocemos. Desde casos más sencillos como decidir su futuro, como le pasa a Hifumi y su nombre como jugadora de Yogi, hasta casos mucho más complicados como el de Haru y lo que tiene que afrontar luego del fallecimiento de su padre. En todos estos casos, los personajes de la serie tienen que decidir si seguir adelante con sus decisiones o anclarse en el pasado, y repetidas veces se deja entender que el motivo por el que cada uno avanza es finalmente por seguir adelante, y más que nada por confiar en quien tenemos a nuestro lado, confiar en los lazos que hicimos en el camino y, por más difícil que sea, nunca dar un paso atrás. Pero para Maruki esto no es el camino correcto. Él sabe bien que las palabras pueden no ser suficientes y muchas veces da a entender, justamente en su despedida como consejero de la preparatoria, deja un mensaje bastante importante, y es que a veces el huir de los problemas no es un acto de cobardía. Durante su visita al palacio se nos hace unas cuantas preguntas que debemos responder como si fuéramos Maruki, o como si pensáramos como él, y en casi todas estas se refleja la actitud cobarde y sobresegura de sus acciones. El renunciar a su sueño imposible en vez de pelear hasta el final, como es la ideología del héroe de las historias, de los juegos, nos muestra la realidad más cruda y su pensamiento más realista, como decíamos, reflejado por su pasado y sus vivencias. Sus decisiones de ir cambiando la cognición de las personas para hacerlas más felices es a simple vista un acto benevolente y heroico, pero no es más que una extensión del punto anterior.
haciendo huir a las personas a un lugar lejos de sus problemas y miedos, dándole una vida feliz y cálida aunque no sea real. Incluso los ladrones fantasmas en un punto llegan a abrazar esa realidad. Futaba es feliz junto a su madre, quien había muerto. Makoto finalmente encuentra apego a su hermana gracias a la presencia de su padre. Incluso asuntos más sencillos como Ryuji siendo nuevamente un atleta, o Yosuke siendo feliz junto a su maestro que nunca lo traicionó. Y es que lejos de juzgar este acto como algo cobarde, me gustaría preguntarles qué hubieran hecho ustedes. Si se les hubiera presentado esta oportunidad, ahora o en algún momento de sus vidas, ¿qué habrían hecho? Si la felicidad que tanto anhelamos día a día estuviera al alcance de nuestras manos o nuestros pensamientos, esa persona que hoy no está a tu lado, esa meta que tanto sueñas alcanzar o que ya te has rendido, que la motivación que aún no encuentras o un deseo reprimido, todo, absolutamente todo, es posible si tan solo lo tomas. Aunque nada de eso sea real, al fin de cuentas, ¿qué es la realidad sino la percepción que tenemos de nosotros mismos? Tómate un segundo para pensar si vale la pena la lucha diaria que tienes contigo mismo, con tus cercanos, con el mundo, y si no sería mucho más fácil si todos viviéramos felices y sin ninguna preocupación. Y eso es solo lo que Maruki quiere, lo que cree que es la verdadera libertad, felicidad, pero más que nada la forma de dejar de sufrir, la forma de ayudar a todos. Independientemente de lo que hayas escogido, de lo que pienses sobre la decisión o simplemente de lo que creas que es correcto moralmente, hay un mensaje que el juego te planta a la cara. Maruki es un hombre desgarrado y afligido que no puede procesar su propio dolor. Como resultado, desea evitar que otros experimenten un dolor similar, pero no se da cuenta de que el mismo dolor es el que hace que las personas avancen. La propia infidelidad es la que hace que seamos felices. Si bien es un pensamiento repetido muchas veces y hasta cliché, el camino que has tomado, los errores que has cometido y las cicatrices que has acumulado te han llevado hasta donde estás hoy, a este mismo punto, y te han convertido en la persona que eres hoy. Te han convertido en el guerrero que eres hoy, te ha dado las habilidades para manejarte por el mundo lleno de penurias, dolores y monstruos. Bueno, en este caso simplemente personas que se parecen a monstruos. Todo ese dolor y ese sufrimiento te llevó a despertar a tu propia conciencia, tu propia arma que te hace caminar y avanzar día tras día, aunque no se note, ha hecho que despertaras tu propia persona. Así como a Maruki, así como al protagonista de Persona 5, y es en la confrontación final que justamente se decide quién tiene razón. No porque el juego reduzca toda esta complejidad narrativa y psicológica a un aporreo y el que más fuerte gana, porque justamente el combate final no enfrenta los poderes de sus armas, sino de sus convicciones, representado por su persona. Si bien ambos se ven en negativa de un combate, ya que se aprecian y comprenden que cada uno tiene una razón y una convicción diferente, es finalmente nuestro grupo quien sale vencedor, finalmente demostrando que el propio Maruki no estaba convencido de su propia voluntad. Esto se ve reflejado en varias ocasiones, en el incontable número de veces que Maruki intenta evitar el conflicto, simplemente pidiéndole, casi rogándole a Ren que se una a él, que acepte su decisión por más egoísta que sea. Incluso en la batalla final y luego de todo, él dice que lo que temía realmente era no ser aceptado por Ren, no ser aceptado por la persona que lo había apoyado y ayudado a seguir adelante, demostrando su lado débil y arrepentido. El juego nos da un combate final decisivo, en el que Ren y Maruki, en el que ambos polos opuestos de una misma convicción y deseo de felicidad, se enfrentan despojados de todo poder. Ya no hay personas, ya no hay una pelea de intelecto o de pensamientos, argumentos, ya no es un debate exagerado, ahora es una lucha de puños, reduciendo todo, cuando ya estaba decidido hace un tiempo, a una liberación de frustración. En ese combate que solo podemos golpear y ser golpeados, en el que Maruki deja finalmente su verdadero temor fuera, su verdadero sufrimiento, y por fin luego de todo, deja de huir. Porque si bien él es consciente de que el discurso que dimos antes sobre que las dificultades nos hacen más fuertes, es recién en este punto donde se da cuenta de que eso exactamente aplica a él mismo, que finalmente tiene que dejar de mirar atrás y seguir adelante. Gracias a Ren, finalmente encuentra él, el consejero, un oído que le escucha y finalmente su castillo, su palacio, se derrumba. Maruki es mi personaje favorito de Persona 5 y uno de los mejores construidos de toda la saga entera. No solo representa perfectamente el mensaje del juego, sino un punto crucial en la vida de cualquier persona, un sentimiento y un lado más débil de cada ser.
Y es él el que da el mensaje final de la entrega, siendo tal vez el mensaje más bonito, real y necesario, porque en sus momentos finales, con el protagonista, en aquel humilde taxi viajando por la ciudad de Tokio, es cuando nos demuestra que sin importar todo, sin importar cuánto, sin importar quién, siempre, 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 si fracasas, si caes, si no consigues lo que quieres, si sufres, si duele, si parece que ya no hay más, siempre se puede volver a comenzar.